La segunda carta de Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro, y voy a leer para tener un poquito más de contexto del versículo 12 hasta el 21, que termina el primer capítulo de segunda de Pedro. Ya todos estamos listos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, donde el apóstol Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo tiempo tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, y mientras van saliendo los maestros, los niños, que el Señor los bendiga a todos y siempre gracias por todo su servicio. Esta es una parte de la Escritura en donde Pedro, como lo dice él mismo, al estar siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios a escribir esto, se lo escribe, escuchen bien esto, se lo escribe a personas que han salido de su ciudad, se han ido a vivir a lugares ajenos a ellos, con personas que no conocen. Lógicamente que muchos de los recipientes de esta carta muy seguramente vieron a Cristo resucitado, pero muchos no. Entonces, a la hora de que el Espíritu de Dios inspira a Pedro a escribir esta carta, también va a llegar a personas que nunca habían visto al Señor Jesucristo. Y les envía esta carta porque como a Jesús ya no lo van a volver a ver, quiere Pedro dejar el testamento de palabras escritas para que una vez que él haya muerto, la gente tenga acceso a estas palabras donde él les dice acerca de la importancia de la Escritura. ¿Ok? Quiere que quede bien claro que la palabra de Dios se quede escrita para que cualquier situación que la gente, los recipientes de esta carta se van a encontrar durante su vida, tengan ellos de dónde echar mano y decir: aquí nos dejó Pedro, este hombre que anduvo con Jesús 3 años y fracción, cosas importantísimas que tienen que ver con las promesas de Dios, a las cuales yo tengo que venir y decir: aquí está escrito.
para que luego, a la hora de que vinieran esos falsos cristos y esos falsos maestros, la gente de Dios tuviera algo en donde pudiera confiar, donde no hubiera manera de que estos falsos cristos y estos falsos maestros vinieran a afectar la fe de estos creyentes de la iglesia primitiva. Y el día de hoy, con mucha tristeza, con mucho pesar en mi corazón, me puedo decirles que el día de hoy está lleno de charlatanes mentirosos que se paran en púlpitos a supuestos profetas de Dios, que por la fama y por el hambre y la necesidad que la gente tiene de ver una manifestación de Dios, corren a ellos y les dan todo el oído y caen ante sus artimañas en donde se les vende el evangelio de Dios, donde se les hace creer por falsedades hechas por ellos mismos, hablando supuestas profecías maravillosas, donde dicen de una manera deliberada, sin vergüenza o temor de Dios, que Dios les dijo. Y se los digo porque veo yo, y ustedes también, las campañas de estos individuos en estadios, donde hombres como Benny Hinn profetizan cosas que el Espíritu les dijo que iban a suceder. En 1999, Benny Hinn diciendo que el Espíritu le dijo que la gente alrededor del mundo, en lugar de enterrar a sus muertos, esto lo dijo, está en un video, lo pueden ustedes ver, está escrito, en lugar de enterrar a sus muertos, la gente iba a traerlos al frente de un televisor. Y enfrente del televisor iban a poner programas donde él estuviera. Y la gente iba a tomar las manos de estos muertos, a extenderlas hacia la pantalla, y los muertos habrían de resucitar. En la cadena de TVN lo dijo, que gente habría de llevarlos y los pondrían 24 horas. Dice él en el Espíritu, veo filas de ataúdes que se alinean frente a este televisor y los veo acercándolos a la televisión, y cómo la gente se acerca, veo seres queridos reales recoger las manos de los muertos y dejarlos tocar la pantalla, y la gente se está levantando con sus manos tocando esa pantalla. Dice el autor del artículo, dice, se habrán muerto de estar viendo el programa, la gente que estaba viva, pero no se sabe de ningún muerto que haya resucitado de haberle puesto las manos al televisor. En el 90 profetizó que se iba a morir Fidel Castro en los 90. El Espíritu me está diciendo eso, dijo él. Se murió en el 2016. Hay una lista de falsas profecías de este y de muchos, donde la gente aplaude, donde la gente se maravilla, y que una vez que se hacen notorias estas profecías, les dice, ahora sí, ven a darle de tu dinero a Dios porque el Espíritu me dice que te va a enriquecer. ¿Y qué hace la gente? ¿Saca la cartera? Hermanos, el Espíritu Santo de Dios ya habló, ya dejó su palabra escrita. El capítulo 1 del libro de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por los padres y los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien ha constituido heredero de todo.
Ya nos habló, ya la palabra de Dios está escrita. Pedro quiere que nosotros tengamos esto bien claro. Ustedes verán ahí en sus papelitos el propósito del texto es que nuestra fe en la persona, obra y regreso de Cristo se sustenta por la autoridad y veracidad de la palabra, que es la palabra revelada de Dios. Es la palabra de Dios. La obra completa de Cristo Jesús. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no nos habla el día de hoy? Claro que nos habla, nos guía, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos transforma. Pero andar trayendo palabra de Dios adicional, de tal manera que ahora le doy importancia tal a algún profeta, sobre la palabra de Dios para hacerle caso al hombre, en lugar de darle a la palabra de Dios el lugar de Dios. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios es Dios. Dios y su palabra, en el principio del verbo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, la palabra de Dios tiene tal poder, que sus profecías son suficientes para que cualquier ser humano que se detenga y estudie lo que aquí está escrito, está como para volarle la mente. Esto es un libro, esta es la palabra de Dios, impresionante. Y voy a hacer yo mención en esta introducción de algunas cosas que si nos pusiéramos a examinar más de las más de 300 profecías que hay en el Antiguo Testamento acerca de la persona del Señor Jesucristo, estaríamos aquí meses. Pero el Señor Jesucristo, hablando del profeta Isaías, cuando llega a la sinagoga, abre el rollo y dice: hoy se está cumpliendo ante vosotros la Escritura. Lo que el profeta Isaías había profetizado cerca de 1000 años antes de Cristo, viene él y lo dice: hoy se está cumpliendo. Donde decía: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar las buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para sacar de la cárcel a los oprimidos. El día de hoy, delante de ustedes, y cierra el rollo, dice que los fariseos empezaron a rechinar los dientes del coraje. ¿Cómo decía tal hombre, tal cosa del Salvador que había sido profetizado de una manera exacta en el Antiguo Testamento? Mateo, el evangelista Mateo, se propone demostrar que Jesús es el Mesías basándose en las profecías del Antiguo Testamento. Mateo se va al Antiguo Testamento y dice: ahí decía esto de Jesús, que vendría de la tribu de Judá, en el capítulo 49 de Génesis. Esto no los busquen, se los voy a estar diciendo, acuérdense que está todo grabado. Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. O sea, el cetro de poder va a permanecer en la tribu de Judá. Ustedes leen en la genealogía del Evangelio de Lucas, empezando desde el versículo 23, que va para atrás. Dice Nazón, les voy a leer desde el versículo 33, aunque empieza en el versículo 23 la genealogía. Nazón, hijo de Aminadab, Aminadab, hijo de Admin, Admin, hijo de Arní, Arní, hijo de Esrom, Esrom, hijo de Farés, Farés, hijo de Judá. En la tribu, en la descendencia del Señor Jesucristo, habría de quedar el trono. En Miqueas 5:1, y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe de gobernar Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo
inmemorial, decía el profeta Miqueas. Mateo 2:1. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, que iban a ser de una virgen. Yo cuando pienso en esta parte de Isaías, cuando el profeta estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, que una virgen habría de concebir. No sé qué habrá pasado por su mente del profeta, pero él fue fiel y lo escribió. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llevará por nombre Dios con nosotros, Emmanuel. El nacimiento de Jesucristo en Mateo 1:18 fue así: estando desposada, María estaba comprometida. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La matanza en los niños de Belén, Jeremías 31:15, así habla el Señor, escuchen, dice así: en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura, es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Vemos en Mateo, Herodes entonces, 2:16, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Que el Señor Jesucristo iba a ir a Egipto y de Egipto lo iba a llamar el Señor, lo escribe el profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:14, José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Está primero la llamada, pero se ve la ida, porque si no hay ida no hay regreso. Pedro vio, Pedro fue un testigo ocular de la palabra de Dios hecha carne. Pedro aquí, siendo ya un hombre viejo, que había visto las profecías del Antiguo Testamento cumplirse en Jesús, escribe acerca de estas ciertísimas y preciosas promesas y quiere que se queden escritas para que nosotros los creyentes el día de hoy no tengamos que andar escuchando a falsos maestros, sino que vengamos a la Escritura inspirada por Dios y que por su Espíritu Santo habremos de ser iluminados para entender lo que dice aquí y para obedecerlo. Nosotros interpretamos la Escritura de acuerdo a lo que la Escritura dice. Ninguna profecía es de interpretación privada. Si un predicador dice que yo creo que lo que aquí quiere decir, porque yo pienso, porque yo siento. No, la palabra de Dios respalda esta parte de la Escritura, porque aquí dice, el testimonio de la palabra es sobre cualquier ser humano. Y no únicamente Pedro da testimonio de que lo vio Juan. Cuando escribe Juan en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nosotros lo tocamos, nosotros lo oímos, nosotros lo vimos. Son dos. Estaban Pedro, estaba Juan y estaba Santiago en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo se transfigura delante de ellos y dice que sus vestimentas eran más blancas que la nieve. 3 personas. 3 personas que se bajan de ese monte sumamente afectados por haber visto parcialmente la gloria de Dios. Y digo parcialmente la gloria de Dios porque la gloria de Dios nadie la
la puede ver humanamente sin que siga viviendo. Se muere. ¡Pum! Ellos vieron a Jesús en forma de hombre, siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre. No únicamente Juan, Pedro, Santiago, el libro de Corintios nos dice que cerca de más de 500 personas vieron al Señor Jesucristo resucitado. En la primera carta de Corintios, el capítulo 15, versículo 16, dice, 15, 16, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya han muerto. Estaba viendo una película el otro día se llama El caso de Cristo de Lee Strobel. Y este hombre era un reportero del Chicago Tribune. Y va e interroga, le pregunta a una profesora, creo, de psicología, no recuerdo exactamente, acerca de las fantasías que la gente puede tener y todo ese tipo de cosas. Entonces le empieza a él a cuestionar a esta persona, se ve en la película, se las recomiendo, una película altamente recomendable, El caso de Cristo. Y le empieza a preguntar a él acerca de la resurrección de Cristo. Entonces esta persona seguramente había leído la Biblia y le dice ella, mira, sí, está muy impresionante la resurrección de Cristo. Dice, pero lo que está más impresionante y requiere más milagro es que más de 500 personas lo hayan visto. Dice, el que más de 500 personas lo hayan visto es mayor milagro que Cristo haya resucitado entre los muertos. Dice, ¿cómo convences a más de 500 personas que no es mayor milagro? Pero querían los apóstoles que se quedara escrito algo que ellos habían visto, y para tener que fabricar semejante mentira, si es que hubiese sido mentira, tendrían que haberse puesto de acuerdo mucha gente para todos concordar en la misma mentira, lo cual era imposible. Imposible. Entonces, nos encontramos nosotros con la palabra de Dios, donde están estos hombres asegurándose de que a través de los años la gente, en lugar de estar esperando algún otro evento sobrenatural que quieran encontrar para que los convenza, citan la palabra de Dios. Se quedó escrita y está respaldada por unas profecías impresionantes, impresionantes. Y ahorita vamos a leer, les voy a leer algunas de ellas. Les voy a leer algunos datos, como dice Warner Wallace, es un profesor de apologética. Dice que cuando una conspiración se forma, siempre estará el poder, la codicia y la lujuria como factores que motiven el movimiento para hacerlo. Los apóstoles no pudieron mentir en su testimonio de la resurrección de Cristo porque estos tres factores no estuvieron involucrados en sus ministerios. ¿Qué quiere decir eso? Que los apóstoles ni siquiera entendían que Cristo iba a resucitar. Ellos no estaban procesando, va a venir el Mesías, se va a morir y luego va a resucitar. El Señor Jesucristo se lo estuvo diciendo una y otra y otra y otra vez y no entendían. No entendían. ¿Recuerdan ustedes cuando iban en el camino de Emaús? Dice que eres tú el único forastero que no sabes qué fue lo que pasó. Y dice que el Señor Jesucristo empezó desde el Antiguo Testamento, por todas las Escrituras, y dice que el corazón de ellos ardía. Porque Jesús, no en cuanto se paró enseguida de ellos, inmediatamente les abrió los ojos para que vieran que era Jesús resucitado. Jesús le estaba dando la autoridad a la palabra de Dios,
a las profecías, y estos hombres, dice, no ardían adentro de nuestro corazón si no ardía nuestro corazón mientras nos leía las Escrituras. No ardía nuestro corazón. La palabra de Dios estaba siendo traída a sus corazones y Jesús estaba dando testimonio de ella. Ya cuando llegan y se sientan y que les abre el entendimiento, ¿con qué creen que se quedaron esos hombres? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Todo lo que se escribió era de Él. ¿Qué creen que hicieron? A la palabra de Dios, a leer el Antiguo Testamento, a enamorarse de querer saber dónde más decía algo de su Salvador. Esta gente seguramente que se volvió loca queriendo saber qué más encontraban. Pero los discípulos, ellos no estaban esperando que resucitara. ¿Por qué iban a inventar que Jesús resucitó? No tenían por qué. Codicia, lujuria, poder, no les interesaba. Estos hombres hablaban en contra de estas cosas. Ellos predicaban acerca del no tener aquí en la tierra ninguna posesión. Lujuria. Hablaban acerca del celibato previo al matrimonio y hablaban de la fidelidad después del matrimonio. Ellos escribieron de estas cosas. Estos hombres habían visto al Cristo resucitado y fue hasta tiempo después que entendieron que la palabra estaba llena de todas estas profecías, donde ellos dijeron, mira, ya se cumplió. Ya se cumplió todas y cada una de estas cosas. El Señor Jesucristo, no solo después de haberse levantado los muertos y haber hablado estas cosas, cuando estaba con ellos, quiero que abran sus Biblias, en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Quiero que veamos cómo el Señor Jesucristo le daba a la Escritura. (16:20) de Lucas. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir de allá para acá. Entonces le dijo, fíjense lo que le dijo, te ruego entonces, Padre, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjense lo que le contestó Abraham. Dice, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Le agarraste? Y esto sirve, hermanos, para cualquier persona que ande buscando alguna manifestación sobrenatural para creerle a Dios. Este es Jesús hablando y le dice,
tienen todo el poder, las escrituras, de tal forma que en ellas te puedes convencer de la verdad. Tienen muchísimo más poder, aunque se levante un muerto entre los muertos y vaya y te hable. En una ocasión, estaba muy chiquillo, andaba en la bicicleta, y había oído de que un entrenador de box, a mí me dio por querer ser boxeador un tiempo, pero nomás me dio, no hice nada. ¿Y quién sabe quién me dijo que ya se había muerto fulano de tal, el entrenador ese? Ah, caray, pues, digo, estaba cerca de mí, nada, pero me acuerdo que iba yo por el centro y de repente vi a un individuo que yo pensé que era él. Cuando lo vi me impresioné tanto que sentí que me iba a desmayar de la impresión. Eso no es nada, ¿verdad? Aquí Jesús dice, si un muerto, tú sabes que está muerto, va a ti y te dice algo, no te va a convencer como te pueden convencer las escrituras. Mencionaba esta cuestión de las cruzadas, estas milagrosas, porque en ocasiones es tanta la desesperación de querer que Dios nos hable, de que Dios nos haga un milagro, de que Dios se manifieste en nuestras vidas. Hermanos, la Escritura, Dios el Padre y los apóstoles testificaron que Jesús es de la misma esencia del Padre, afirmando así la deidad de Cristo, quien es el Hijo encarnado. La Escritura da el testimonio, es la que nos enseña. Miren, no saben ustedes las veces que yo he estado con personas a punto de perder la vida, de morir, y quieren ahí alguna manifestación de Dios, quieren que algo suceda. Dios en ocasiones los restaura, los sana, y sus vidas siguen exactamente igual, y en ocasiones me ha tocado ver a mí peor. Yo tengo testimonio de gente que después de que se ha vuelto a la vida, peor. Los milagros no cambian a nadie. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformarnos, no los eventos. Pedro quiere que quede bien claro, no son las cosas sobrenaturales, es la palabra, el poder de la palabra de Dios el que te va a transformar el corazón. Hermanos, la evidencia de las profecías cumplidas es literalmente monumental. Un hombre que se llama Peter Stoner comienza hablando en un libro donde dice que en su copia, se llama Astronomía General de Young, publicada en 1898, 1898. Lleno de errores el libro. Ese es un científico que escribió un libro. Sin embargo, la Biblia que se escribió hace más de 2000 años no tiene ni un solo error científico. Ya ven cómo hay personas que dicen, hasta que a mí no me comprueben científicamente. Los científicos sabios han ido a la Escritura. Yo no sé si ustedes sepan, pero la forma redonda de la tierra la escribió el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 22. Habla de la redondez de la tierra. ¿Cuánto hace que los científicos saben que la tierra es redonda? Y aquí tiene más de 2000 años que nos dijo la palabra de Dios que es redonda. La gravedad se puede encontrar en Job 26:7. Eclesiastés 1:6 menciona la circulación atmosférica. Una referencia a las corrientes de los océanos se puede encontrar en el Salmo 8, versículo 8. El círculo hidráulico se describe en Eclesiastés 1:7, donde habla de que todos los ríos desembocan en el mar. E Isaías 55:10, la segunda ley de la termodinámica se describe en el Salmo 102, 25 al 27 y Romanos 8, 21. Y estos son solo algunos ejemplos de los muchos que científicamente han estado aquí miles de años diciéndonos las cosas y hemos estado así, cegados a ellas. Porque estamos queriendo encontrarnos con algo muy sobrenatural
para creerle a Dios. Les voy a dar ahorita unos números y no todos ustedes los van a poder comprender. O sea, yo sí, porque estudié matemáticas. Pero al final voy a explicarles cosas. Pero les voy a dar uno. Decía en este libro, dice, ¿qué oportunidad tuvo Moisés de haber escrito los versículos de Génesis 1, del 1 al 13, donde presenta argumento tras argumento desde un punto de vista científico para presentar el orden que relata Moisés en Génesis? 13 capítulos, todos precisos y en orden satisfactorio desde el punto de vista científico. ¿Qué posibilidades tuvo? Tuvo una en 35 sextillones. Hay millón, billón, trillón, cuadrillón, quintillón, sextillón. Una oportunidad de poder escribir esas cosas en el orden perfecto. Una oportunidad en todas esas. Pero les voy a dar otras. ¿Qué posibilidades habría de que Malaquías hiciera la predicción, el capítulo 3, de que un mensajero preparara el camino para el Señor Jesucristo? Bueno, tuvo una por 10 a la tercera potencia. O sea, les voy a dar estos números y les voy a decir algo para que podamos ponerlo de una manera práctica. Que el Mesías entrara en Jerusalén como un rey cabalgando sobre un burro, lo que predijo Zacarías 9:9, era 1 por 10 a la segunda potencia. Que el Mesías fuera traicionado por un amigo y sufriera heridas en sus manos, 1 por 10 a la tercera potencia. Que el Mesías fuera traicionado por 30 piezas de plata, 1 por 10 a la tercera potencia. De que las personas que han sido traicionadas, una de cuantas ha sido traicionadas exactamente por 30 monedas, igual 1 por 10 a la tercera potencia. Que el dinero de la traición se usara para comprar un campo. Ya ven cómo lo dijo Zacarías en el capítulo 11, versículo 13. Un hombre en cuantos después de haber recibido un soborno por la traición de un amigo, ha devuelto el dinero y luego experimentó que se utiliza para comprar un campo al alfarero, 1 por 10 a la décima potencia. Esta es una locura, una oportunidad. Que el Mesías permaneciera callado cuando fue llevado a juicio, mientras estaba afligido, en Isaías 53:7, 1 por 10 a la tercera potencia. Que el Mesías muriera al tener sus manos y pies perforados, como dice el Salmo 22:16, 1 por 10 a la cuarta potencia. Ahí les va. Ya sé que estaba así como... En otras palabras, multiplicar todas estas probabilidades produce un número redondeado de 1 por 10 a la 28ª potencia. Y dividir este número del tiempo en el que empezó todo esto a escribirse, calculando que han vivido 88,000 millones de personas, produce la probabilidad que 8 profecías se cumplan en una persona, no más 8, hay más de 300. Quisiera decir que hagan de cuenta que este edificio lo llenamos con 100 cuadrillones de granitos de arena. Imagínense que este edificio está lleno de arena. Y ya ven cómo hay unos granitos así brillositos. Uno de esos es un diamante. No está cortado, está igualito a todos los otros granitos de arena. Imagínense este edificio lleno hasta el tope de granitos de arena. Y a una persona con los ojos cerrados
Le dijeron, aquí adentro de este edificio tienes que encontrar un granito que parece arena, pero es un diamante. Y que esa persona a la primera se fuera nadando entre la arena con los ojos cerrados y llegara y lo encontrara y dijera, este es. Una oportunidad. Así de imposible estaría que las profecías no se cumplieran en la persona de Jesús. Esto está impresionante, pues todo sucedió al pie de la letra. Y no únicamente 8, más de 300. Quiere decir que la Biblia humanamente está impresionante. Y gente anda buscando fuera de la Biblia cómo encontrarse con el Dios de la Biblia. Hermanos, nuestra relación con Dios se sustenta en su palabra. Tú andas buscando a Dios, nuestra relación se sustenta en su palabra porque la palabra, la escritura, tiene mayor autoridad que cualquier experiencia religiosa que una persona pueda tener. Pedro mismo quiere que quede eso bien claro. Hermanos, es impresionante que Pedro quiera decirnos que a pesar de que él lo vio, en lugar de detenerse y empezarnos a explicar detalles impresionantes de la persona de Jesús. Yo no sé ustedes cuántos se acuerdan del libro de Juan, del Evangelio de Juan, que dice el capítulo 20, no me acuerdo el versículo, si es el 26, no me acuerdo qué versículo es. Pero sé que es el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que dice, si en el mundo se escribieran todas las cosas de Jesús, es más, vamos a verlo. Se me hace impresionante. Creo que ni en el mundo dice así. Es el versículo 30 del capítulo 20 de Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Fíjense nomás, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo, esa es otra parte, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Déjenme irme hasta el último capítulo, que ese también es un versículo muy importante. Es el versículo 25 del capítulo 21. Ahí andaba más o menos calientito. Dice el versículo 25 del capítulo 21, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Todo lo que Pedro se pudo haber puesto a decir acerca de Jesús lo lleva a un grado de hipérbola y dice, todo lo que hizo en frente de sus discípulos fueron tantísimas cosas que no habría lugar para poner los libros. Pero Pedro, sabio, dirigido por el Espíritu Santo, dice, pero está la escritura que tenemos todos para que la leamos. ¿Sabes por qué no se escribieron las cosas esas que dice Juan? Porque Dios no quiso. Porque Él no quiso. Lo que está escrito es suficiente para vida y conducta de todo creyente. Es suficiente. Es la suficiencia de las escrituras las que tenemos. La palabra de Dios, hermanos, es una verificación más confiable que las enseñanzas de la persona. La expiación y la segunda venida de Cristo, que las experiencias de primera mano que tuvieron los
apóstoles mismos. Otra vez, la palabra de Dios es una verificación más confiable de las enseñanzas de la persona, la expiación y la segunda venida de Cristo que las experiencias de primera mano que tuvieron los apóstoles mismos. Pedro fue el que dijo, hagan de cuenta que dijera, si no me creen a mí, ahí están las escrituras. Por eso, hermanos, por eso. Cualquier cosa que escuches, cualquier nueva revelación, cualquier profecía que no esté respaldada por la palabra de Dios, tírala a la basura. Dice el capítulo 1, el capítulo 5 de la primera carta que el apóstol le manda a los tesalonicenses, dice, todo disciérnanlo, quédense con lo bueno y desechen lo malo. Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, les dice esto. A mí se me hace impresionante que les diga esto. Pablo ya había visto el cielo. Si vosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo les enseña algo diferente, un evangelio diferente al que está escrito, dice, que sea maldito. Si un ángel del cielo te enseña algo diferente, que sea maldito. Y las escrituras, para muchos creyentes, vienen a tomar segundos y terceros lugares. Cuando es la palabra de Dios la que nosotros tenemos que estar meditando en nuestro corazón siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque está exhalada por Dios. Vean ustedes ahí en segunda de Timoteo 3, por favor. Todos en segunda de Timoteo 3, capítulo 3, segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Acuérdense, este es Pablo escribiéndole a Timoteo, dándole escritura. O sea, se requiere de una humildad sobrenatural para decir lo que yo estoy hablando está inspirado por el Espíritu de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, la escritura, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios toda está inspirada por Dios. Si yo o algún pastor que en este púlpito se pare y les diga, yo en este momento estoy inspirado por Dios y las palabras que les voy a decir son de Dios, se tapan los oídos. No lo escuchan. La palabra de Dios es la que se lee, es la que se cree, es la que nos transforma, no mi inspiración. Y Pedro aquí está diciendo, quiero que sepan, hermanos, que ninguna profecía vino por inspiración del hombre, no, vino por parte de Dios. La palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, no, vino por parte de Dios. Y cuando el creyente entonces cree esto que Pedro está hablándonos el día de hoy, entonces se aboca a venir a la palabra de Dios, a creerle para poder ser perfecto, preparado para toda buena obra, donde está siendo redarguido por él, por la palabra, corregido por él, por medio del Espíritu Santo de Dios, donde lo que en un momento dado oró Jaime el día de hoy, decía de Isaías, la palabra que tú has enviado va a ser aquello para lo que tú la has enviado, va a ser lo que tú le enviaste. Dice el capítulo 55 de Isaías, abra su Biblia, en el capítulo 55 de Isaías,
Y si tú eres de los que no necesitas de las evidencias científicas, aunque están aquí metidas en el libro de la Biblia, para creerle a Dios y a su palabra, serás entonces de estas personas que a la hora que te pongas bajo su autoridad, podrás entonces recibir la palabra que tú estás leyendo, la cual será avivada en tu corazón por el Espíritu Santo y va a hacer en ti cosas que tú no te imaginas. Dice el capítulo 55, versículo 9 de Isaías: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjense, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Fíjense lo que sigue diciendo en el 12, porque con alegría saldréis y con paz regresaréis, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será borrada. ¿Por qué será Jehová por señal eterna que nunca se va a borrar? Por su palabra. Por su palabra que sale de su boca y llega a tu corazón, y tú tienes que tener la fe y la certeza de que lo que Dios ha hablado a tu persona va a producir cambios de tal manera que en lugar de que veas espinas en tu corazón, veas pinos, veas esos árboles en lugar de ver maleza. Que veas el poder de Dios en tu vida, en tu corazón, porque la palabra de Dios la has creído, la recibes, y ahí el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra que tú no entiendes. Tú y yo no logramos entender, hermanos, la magnitud del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Les voy a leer un versículo que me encanta. Es el versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nosotros sabemos que hay una eternidad que no logramos comprender, y que aquí nos está diciendo como está de alto el cielo de la tierra, así son mis pensamientos, son más altos, no los vas a comprender, pero mi palabra en ti va a ser aquello para lo que la envíe. Y Pedro aquí quiere que quede bien claro: no me crees a mí, cree en la palabra profética más segura. Esta no se le ocurrió a ningún hombre. Decía Kevin DeYoung, es un pastor joven, yo que es un genio este chavo, tiene una mente impresionante. Dice, escribe en uno de sus libros: Dios utilizó el intelecto, las habilidades, la capacidad para evaluar los acontecimientos y la información histórica, el trasfondo, la educación y las personalidades de los autores para escribir lo que era divino e infalible. Aunque a nosotros no nos guste que personas hayan escrito, Dios utilizó el intelecto, habilidades, capacidad para evaluar los acontecimientos y la información histórica, el trasfondo, la educación y las personalidades de los autores para escribir lo que era divino e infalible. Esta palabra, hermanos, esta palabra es la mayor prueba que tú puedes buscar sobre la faz de la tierra
para creer en este Dios impresionante que nuestra mente finita, nuestra mente manchada de pecado, como dice Romanos 1, queriendo ser sabios, se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido. Y hay gente que dice, enséñame a ver, ¿cómo me pruebas que Dios existe? Quien quiera que tú seas, la Biblia está para volarte los sesos. Está para moler tu más científico y educado argumento. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar esta impresionante palabra de Dios? Creyéndole. Tú puedes poner una aplicación a tu vida, puesto que todos buscamos esto del príncipe de paz. Isaías 26, con esto voy a empezar a cerrar. Tres aplicaciones. ¿Cómo le puedes tú hacer para deleitarte en el autor de este libro espiritual que se discierne espiritualmente? Creyéndole por fe. O sea, así, gracias Dios por tu palabra que está escrita, la cual viene y me transforma y me puede dar todo lo que yo necesito para toda buena obra, no solamente a mí, sino a toda mi familia. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo puede una persona confiar en Dios? Creyendo su palabra. Si Él a mí me dice en su palabra, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, tu mano y el universo entero lo tengo yo en mi mano, y el universo lo recorro como una cortina. Así dice el Salmo. Recorre el universo como una cortina. Estos billones y billones de galaxias que hay, Dios hace esto. Entonces a mí su palabra me dice que Él me guardará en completa paz, porque en Él he confiado. ¿Tú no tienes paz? ¿Tú eres un creyente que has estado batallando con tu paz? Él es el príncipe de paz. Y tú quieres invitarlo a que muera en tu corazón. Siempre. Apartados de mí, dice Juan 15:5, nada podéis hacer. Ni siquiera tener paz. Queremos tener paz, queremos tener todas las bendiciones de Dios, pero en ocasiones no tomamos en cuenta la gloria de su palabra hermosa que nos ha dejado, que nos lleva a depender de Él, a descansar en Él. Gozo, les decía ahorita de Juan 20, se me movieron los cables ahí. Estas cosas os he escrito para que vuestro gozo esté cumplido. Y también lo escribe 1 Juan 4:4. 1 Juan 4:4, dos veces Juan lo escribe en su evangelio y lo escribe en la primera carta. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Si tú eres de las personas que creen que algo tiene que suceder para que tu gozo esté completo, y si no pasa, no tienes gozo, entonces tu óptica está mal enfocada. Tu óptica debe ser esta. Estas cosas están escritas para que mi gozo esté completo, pase lo que pase. Eso es. Mi gozo no depende de mis circunstancias, depende de la palabra de Dios, depende de su presencia en mí. Y por último, esperanza. Siempre esperanza. Esa esperanza que nos
Acoge a todos en todo tipo de situación, cuando no hemos visto la respuesta de Dios a oraciones que le hemos hecho, cuando vemos que esa enfermedad no se quita, cuando vemos que el problema no se resuelve, cuando no vemos cambios ni en nosotros mismos, pareciera que perdiéramos la esperanza, hermanos. Dice Romanos 15:4. Deleítate con esto que te voy a leer. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿No es esto lo más glorioso? ¿No es esto digno de toda nuestra oración? Paz, esperanza, gozo. Tú no eres creyente. Tú no conoces a Cristo. Esto y muchísimo más te quiere dar Dios. Te quiere dar vida eterna. Estas cosas se han escrito, dice el capítulo 20 del Evangelio de Juan, para que creyendo, tengáis vida en Él. Si tú no conoces a Cristo, Él te está invitando a que lo invites a tu corazón, a que le abras las puertas de tu corazón y dejes ya de vagar. Deja de andar queriendo encontrar el propósito de tu vida. Tú fuiste creado, dice Isaías 43, para la gloria de Dios. Y yo al leer esto, al preparar este sermón, digo, ¡qué gloria a Dios! ¡Qué impresión! Vamos a orar. Y si al final alguien necesita oración, puede pasar al frente. Si no conoce a Cristo, aquí alguien te va a ayudar. Y las personas que vienen por primera vez, por favor, no dejen de pasar nuestra pérgola. Queremos orar contigo, orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra el día de hoy por tu hermosísima palabra, y como está escrito en Samuel, que el Señor se manifestó a nosotros por la palabra de Dios. Padre, gracias que te has manifestado por medio de esta palabra impresionante, gloriosa, que nos transforma el corazón, que nos da vida, que nos da gozo, paz, fe. Señor, que nos permite esperar en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, de quien todo esto está escrito, porque al final de la historia, Señor Jesús, tú habrás de recibir toda la adoración, toda la riqueza, todo el canto, todas las alabanzas, porque por ti, por medio de ti, para ti, fueron creadas todas las cosas. Y todo esto, Señor Jesucristo, lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.